Mis hermanos, vamos a continuar con el taller de vida devocional. Vamos a seguir hablando de cómo ejercitar o cómo de forma práctica debemos llevar nuestra vida devocional. Ya hemos hablado de la vida devocional, que son las disciplinas espirituales. Hemos hablado acerca de la meditación. Lo que hemos dicho acerca de la meditación, que es pensar profundamente en el texto. No es pensar vagamente, no es como lanzarse en un sillón y simplemente o sencillamente no pensar en nada. No es pensar en una cosa, luego en otra, no, es pensar. Es tener un enfoque y una meta, y esta es indagar en las profundidades de las verdades bíblicas, de la palabra de Dios. Y esto, mis hermanos, porque esto es un medio por el cual entramos en una comunión personal con Dios. Y quizás, tristemente, por ignorar esta realidad, es que muy poco meditamos en la palabra. Pensamos que la meditación en la palabra puede hacerse luego, o que quizás puede ser reemplazada por otra cosa. Quizás podemos pensar que la meditación puede ser reemplazada por la iglesia o por la predicación dominical. Quizás podemos llegar a pensar que la meditación personal puede ser reemplazada por un buen sermón que vi en YouTube, o quizás con una predica que vi en otra red social. En fin, pensamos que la meditación es algo indispensable para nuestra vida espiritual. Pero habiendo dicho, mis hermanos, que la vida devocional es lectura de la palabra, meditación en la palabra y oración, entonces hemos de entender que para tener una vida devocional bíblica, sana, que realmente le dé provecho a nuestra vida espiritual, debe ser así: lectura, meditación y oración. Si falta alguna de estas, mis hermanos, no es vida devocional. Y quise destacar, o al menos quisiera destacar nuevamente, que eso no se buscará hacer para religiosamente estar completo, o al menos decir, bueno, yo leí la Biblia, o yo hice mi lectura, y sentirse bien con uno mismo. No, mis hermanos. La meta de tener una vida devocional disciplinada, constante, es ser como Cristo. Ya hemos hablado mucho de que querer ser como Cristo es algo que por naturaleza aquel que ha sido rescatado por la gracia del Señor desea hacer. No hace falta que tú digas a un cristiano, hoy tú eres cristiano, sí soy cristiano, ¿quieres ser como Cristo? Bueno, déjame pensarlo. No, si eres cristiano, quieres ser como Cristo. Porque el amor del Padre, el amor de Dios ha sido derramado en tu corazón. Así que, mis hermanos, quisiera que en esta tarde continuáramos con estos métodos o formas en las cuales de forma práctica podemos llevar a cabo este elemento tan importante de la vida devocional como es la meditación en la palabra de Dios. Recordando que esto no es una prédica, es una clase, razón por la cual en este caso no daré divisiones, sino que daré o continuaré dando los métodos de meditación. En este caso vamos a indagar o vamos a presentar 3 métodos, además de lo que ya hemos visto, los cuales nos ayudarán a meditar profundamente en la palabra del Señor. Recordando que estos son algunos de los métodos de muchos que presenta el libro de disciplina espiritual. Así que, habiendo dicho esto, quisiera proceder a hablar de nuestro 7º método de meditación en la palabra de Dios. Este método es llamado preguntas a modo de Joseph Hall. De Joseph Hall. Usted dirá, ¿quién es Joseph Hall? ¿Y por qué se llaman preguntas a modo de Joseph Hall? Bueno, en este libro, el cual comenté hace un momento, entre estos métodos que presenta este.
Y Joseph Hall fue un obispo anglicano de Gran Bretaña, de entre el 1574 al 1656. Joseph Hall publicó en el 1606 un libro llamado Arte de la Meditación Divina. En este libro lo que este pastor planteaba era una forma de vida devocional que tenía una influencia puritana. En este método hay una gran cantidad de preguntas, las cuales quisiera compartir con ustedes algunas de ellas, o quizás las más importantes de este método. Preguntas como, por ejemplo, ¿en qué estoy meditando? Primera pregunta, ¿en qué estoy meditando? Estás leyendo la palabra de Dios, pregúntate a ti mismo, ¿en qué estoy meditando? Realmente, ¿qué cosa es en la que estoy indagando en el pasaje bíblico? Sea donde estés, mi hermano, debes preguntarte en qué estoy meditando. Otra pregunta sería, ¿cómo se divide el pasaje? ¿Cómo se divide el pasaje? Quisiera decirme, hermano, que para entender cómo se divide el pasaje, hace falta pasar mucho tiempo en él y pensar y decir, ya, aquí hay un cambio, aquí está hablando del amor, aquí habla de dónde proviene el amor y aquí habla cómo mostrar el amor. Poniendo un ejemplo, si está leyendo, por ejemplo, Primera de Juan. Así que lo que estoy diciendo, mi hermano, es que debes preguntarte a ti mismo, ¿en qué estoy meditando? ¿Cómo se divide el pasaje? Y además, pregúntate, ¿qué lo ocasiona? Esta pregunta lo que busca es que tú comprendas, mi hermano, mi hermana, por qué se escribió ese pasaje. Si Pablo está hablando de la justificación en la carta de Romanos, ¿por qué lo está haciendo? Y para entender esto habría que preguntarse, pero ¿por qué Pablo lo dice en este momento? ¿Por qué lo dice en el capítulo 5 y no lo dice en el capítulo 1? Pregúntate por qué razón el autor dice lo que dice en ese momento preciso o en ese instante. Recuerda que todo tiene un propósito y un porqué. Pregúntate también cuál es su lugar y ubicación. ¿En qué lugar, en qué contexto se escribió y se dijeron esas palabras? También pregúntate, ¿lo que estoy leyendo transmite algo bueno o algo malo? Lo que lo declara de manera positiva o de manera negativa. También pregúntate, ¿con qué se puede comparar? ¿Acaso esta verdad que se está presentando en este pasaje la puedo comparar con algo? Y la otra pregunta sería, ¿con qué lo puedo generar contraste? ¿Con qué se genera contraste? Si vamos a la carta, por ejemplo, del apóstol Juan, te darás cuenta que al menos él hace un claro contraste. Los que están en luz y los que están en tinieblas. Y dame decirte, mis hermanos, que no solamente en esa carta se genera este tipo de contraste, o al menos de comparaciones. Normalmente el escritor bíblico, para la impresión del Espíritu Santo, hace comparaciones para hacer entender una verdad mucho más profunda, como también genera un contraste para decir, esto no es así. ¿Ve? Entonces, usted dirá quizás, oye, pero tantas preguntas, mi hermano. Como decía nuestro hermano pastor Rubén Contreras, él decía, parecen muchas preguntas, sí, son muchas, pero pregúntate, ¿qué es mejor? ¿Tener una larga cantidad de preguntas o muchos métodos o no tener ninguno de ellos? Obviamente, lo mejor es tenerlas. Es que mi hermano y hermana, lo que buscamos con estas preguntas es profundizar en la palabra de Dios. Es conocer realmente lo que ella dice. Y si usted puede decir, ay, pero lleva mucho tiempo, no sé, yo no sé mucho estudiar, pero mi hermano, lo que vas a necesitar con estos métodos es disposición, es deseo y además de esto, la ayuda del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Todo esto son herramientas, son medios, no son el fin.
Así que siempre cuando uses estos métodos, entiende que tu meta es meditar en la palabra de Dios, meditar profundamente en la palabra de Dios. Estas preguntas deberían servir como una guía en nuestra meditación. Recordando, mi hermano, que al meditar en la palabra debes meditar en ella. No te vayas a pensar en otra cosa, sino en lo que el pasaje te está diciendo. Esta pregunta nos ayudará a profundizar en el texto, siendo guías en nuestra meditación. Para poner un ejemplo, quisiera que me acompañara a leer Romanos 8:28. Muchos conocemos este pasaje. Vamos a poner de forma rápida en práctica algunas de estas preguntas. Romanos 8:28. Dice la palabra del Señor. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Primera pregunta, y quizás sea la más difícil, pero la más importante. ¿En qué estoy meditando? Al acercarme al pasaje y al leerlo, el pasaje, lo que Pablo dice, ¿hacia qué me está apuntando? O sea, ¿qué quiere el apóstol Pablo que yo entienda en el versículo 28 del capítulo 8 de Romanos? Pues mi hermano, si usted lo lee muchas veces, se dará cuenta que Pablo quiere decir algo. Y esto que quiere decir es que nosotros sabemos y entendemos que los que aman a Dios, ¿qué sucede? Todas las cosas que suceden les ayudan a bien. ¿Pero por qué? Porque Dios mismo se encarga de ello. ¿Por qué? Porque los que aman a Dios son llamados, son predestinados con un propósito. Última parte del versículo 28. Usted dirá, pero ¿cómo llegaste a esa conclusión? Pues bueno, respondiendo a la pregunta de cómo se divide el pasaje, es que uno puede alcanzar o puede entender en qué estoy meditando o en qué debería estar meditando, según el versículo 28 del capítulo 8. Si usted agarra el versículo 28, podrá dividirlo en tres partes. Si lo lee, podrá darse cuenta. Dice, y sabemos que los que aman a Dios, podría ser una primera parte del versículo 28. Segunda parte, todas las cosas les ayudan a bien. Segunda parte. Tercera parte, esto es, mira que ahí hay una transición. Pablo quería aclarar a quienes realmente todas las cosas le ayudan a bien. Y es que dice, los que conforme a su propósito son ¿qué? Son llamados. Así que de forma sencilla podemos ver que el versículo 28, aunque no es un pasaje de 3, 5 versículos, también puede dividirse según la idea que el autor esté presentando o esté desarrollando. Así que, si se da cuenta, mi hermano, cuando usted se hace estas preguntas del método de preguntas del modo de Joseph Hall, les ayudará de alguna manera a entender realmente qué dice el pasaje, no simplemente decir, sí, sabemos que todas las cosas nos ayudan a bien. Así que bueno, mi hermano, amigo, y quizá usted le habla al vecino, amigo, vecino, ¿sabe qué dice la palabra de Dios? Que todas las cosas te deben ayudar a ti a bien. Y usted le dice a su amigo, no importa qué te pase, todas las cosas te van a ayudar a bien. Pero Pablo no dijo que todo el mundo, las cosas realmente le van a ayudar a bien. ¿Por qué? Porque él dice, según los que son llamados. Los que conforme al propósito de Dios son llamados. Así Pablo no está hablando acá del mundo, sino de los que están en el mundo y aunque están en el mundo son de Dios. Recuerda, y usted podría responder esta pregunta, por ejemplo, ¿en qué lugar? ¿En qué ubicación? ¿A quién se le escribe?
Así que al usted responder esta pregunta, usted sabe, ok, Pablo le habla a quién, a hermanos en Roma. Así que estas palabras no son para el incrédulo, sino para el cristiano. Y solamente el cristiano podrá entender en la gracia y el propósito de Dios que realmente toda cosa que le sucede, enfermedad, pérdidas, eh, aflicciones, persecuciones, todo, según el llamado, el propósito de Dios, les harán bien. Quizás usted puede decir, hermano, pero ¿cómo entiendo realmente eso? Pues entendiendo el propósito y llamado que Dios te hizo a ti. Hermano, entendiendo el Evangelio, entendiendo la naturaleza y el carácter de Dios. Eso es un ejemplo en el cual podemos ver cómo haciendo esas preguntas podemos llegar a esta conclusión. Pero hay otro método. Este método es establecer y descubrir un mínimo de perspectivas acerca del texto mediante observaciones. Repito, establecer y descubrir un mínimo de perspectiva del texto desde el principio mediante observaciones. ¿Cuál es el objetivo de este método? Lo que estoy hablando al hablar de este método, hablo de determinar desde el principio una cierta cantidad de ideas que se hallan en el pasaje que estamos leyendo. Estamos hablando que al tú hacer observaciones en el pasaje, luego de leerlo varias veces, meditar, pasar tiempo pensando en qué está diciendo, por qué lo está diciendo, a quién lo está diciendo, luego de pasar un tiempo ahí pensando, meditando en la palabra de Dios, tú vas a hallar ¿qué? La idea central, ¿no? La idea principal. Pero acontece, mi hermano, que la idea central es la columna vertebral que sostiene una gran cantidad de verdades. Así que hablamos de una idea principal y de ideas y verdades que se derivan de esa verdad principal. En este método lo que buscamos es que podamos descubrir un mínimo de verdades de perspectiva de un solo pasaje, de una verdad principal. Lo que hablamos acá es que como resultado este método nos debería ayudar a nosotros a desarrollar más la idea principal de un pasaje. Para poner un ejemplo, quisiera que me acompañara a leer Hebreos, capítulo 12, versículo 28 al 29. Hebreos 12, del 28 al 29. Dice la palabra del Señor. Así que recibiendo el reino inamovible, retengamos la gracia por la cual servimos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Mi hermano, cuando el autor de Hebreos declara, porque Dios, nuestro Dios, es fuego consumidor, ¿qué se le viene a su mente? ¿Usted en qué piensa? Fuego consumidor. Si usted piensa, bueno, el fuego purifica, el fuego consumidor consume. Y quizás si le dijera a usted, piense en un momento de la narrativa histórica del Antiguo Testamento, ¿en qué momento se pudo ver ese fuego consumidor? En el Éxodo. ¿No será quizás el monte Sinai? ¿Recuerda? Dice que el monte humeaba, había un fuego, un ardor. Y cuando se revela o Dios se manifiesta de esa manera
¿Qué se entendía en ese pasaje? Si recordamos, había una cantidad de directrices que decían no pasen o no toquen el monte, porque que lo toque ciertamente morirá. ¿Pero por qué? ¿Por qué Dios es así? ¿Por qué Dios habría de demandar que mataran al que pasara los límites del monte o incluso Dios lo habría de consumir? ¿Por qué razón? Mi hermano, porque Dios es un Dios justo, porque Dios es un Dios santo, porque Dios es un Dios puro. Lo que el pueblo tenía que entender en ese momento era la realidad de un Dios santo, santo, santo. Y esa santidad, mi hermano, no es simplemente para decir, wow, qué miedo. Dios me va a consumir, Dios me va a destruir. No, el fin es precisamente lo que el autor de Hebreos, yo voy a decir Pablo, pero no sabemos realmente si es Pablo, pero el autor de Hebreos quería que la audiencia creyente hiciera. ¿Qué quería el autor de Hebreos? Que retengamos la gracia de Dios, por la cual servimos a Dios agradándolo en temor. Dice con temor y reverencia. Mi hermano, la razón por la cual debemos trabajar, debemos buscar, eh, trabajar para la gloria de Dios y de gastarnos en ello, es porque Dios nos mostró su gracia. Pero también entendiendo que Dios, siendo un Dios santo, un Dios justo, un Dios puro, también demanda eso de nosotros. De lo contrario, sufrimos las consecuencias. Ahí es donde viene el temor y la reverencia. Es a la luz de entender que Dios es un Dios justo, un Dios santo. Así que mis hermanos, cuando usted hace este método, si se da cuenta, partimos de la idea central del versículo 29, Dios es fuego consumidor. Pero luego de pensar un poco y decir, ¿con qué puedo comparar esto? ¿En qué momento de la historia bíblica hallé? O se pone a pensar un poco en qué es el fuego, la palabra consumidor. Se da cuenta que comenzó con una idea. Dios es fuego consumidor, pero luego de hacer observaciones y meditar en él, sacó que ideas, verdades derivadas de esa principal verdad. Cuando vamos, por ejemplo, también a Hechos, capítulo 1, versículo 8. Este es un pasaje bastante corto, pero es increíble la profundidad de las verdades que puede dar un solo versículo. Hechos capítulo 1, versículo 8. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea y Samaria hasta lo último de la tierra. Tomando en cuenta el mismo método, ¿qué podemos hacer acá? Bueno, nuevamente pasar tiempo en el pasaje, hacer observaciones. Y si usted hace observaciones, o al menos aquí en este momento lo hiciera, ¿no? De forma práctica, quizás uno puede decir, bueno, mi hermano, lo que puedo ver en este pasaje es que el Espíritu Santo es poder de Dios. Por lo tanto, si el Espíritu Santo está en nosotros reside el poder de Dios mismo, una dinamita, una fuerza. Otro podría decir, mi hermano, lo que veo acá es que nosotros somos testigos de Dios. Dice acá Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último en la tierra. Así que lo que puedo ver, mi hermano, acá es la gran comisión. Ciertamente sí, el Espíritu Santo, poder, dinamita, pero ¿para qué? Para que su mensaje, o sea, el mensaje del Rey, se expanda sobre todo el mundo. Otro aquí podría decir, mi hermano, aquí lo que veo es una realidad acerca de lo que es el discipular naciones, acerca de redimir. Y podría entender que eso es posible solamente cuando el Espíritu de Dios opere y trabaje en la vida de una persona. No puede haber reforma, no puede haber avivamiento, no puede haber cambios si no es con la ayuda y la capacitación del Espíritu Santo.
que mora en el pueblo de Dios. Otro podría decir, mi hermano, yo creo y pienso a la luz del pasaje que solamente la iglesia está en la capacidad de cumplir con el llamado a discipular a las naciones y a los pueblos, porque en él está el Espíritu Santo. Y así podría pasar y pasar más ideas, más ideas. Usted dice, hermano, ¿por qué tantas ideas? Diría yo que son muy pocas, porque, como decía nuestro hermano que da la clase, se hallaron en un solo versículo, o sea, en el versículo 8 del capítulo 1 de Hechos, se hallaron aproximadamente más de 600 observaciones acerca de este pasaje. ¿Se da cuenta? 600. Más de 600 observaciones. O podría decir, más de 600 verdades derivadas de la idea central del versículo 8 del capítulo 1 de Hechos. ¿Qué nos muestra esto, mi hermano y hermana? Lo que nos muestra a nosotros es que siempre habrá algo que nosotros no habremos visto en nuestro pasaje. Mucho se cita, mucho se dice, por ejemplo, Juan 3:16. Pero si usted se dedica a estudiar este pasaje, mi hermano, se dará cuenta de que nunca terminará de descubrir la riqueza de un solo versículo. O incluso usted podrá predicar en Juan 3:16 20, 30, 50 veces y su sermón será distinto, aunque la verdad principal es la misma. ¿Esto por qué, mi hermano? Porque usted meditó profundamente en la verdad de ese pasaje. Si quizás hoy día el sermón son siempre lo mismo, repetitivo, siempre Dios murió en la cruz por nosotros, Dios murió en la cruz por nosotros, arrepiéntete. No digo que no se da decir esto, mi hermano, pero no seamos simplistas. Cada pasaje es único y la verdad que transmite, aunque sea la misma, nos da una perspectiva diferente de esa verdad, de esa realidad. Es como los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿De quién habla? De Jesús. Pero cada evangelio, aunque Jesús es el centro, su vida, su ministerio, su muerte, su resurrección, aunque Cristo es el énfasis de cada uno de los evangelios, podemos hallar que cada uno pinta o enmarca a Jesús de una forma peculiar y distinta. Así que de igual manera, mi hermano, podemos hallar esta misma riqueza en la palabra de nuestro Dios. El último método que quisiera compartir con ustedes esta tarde, y quizás una de la cual estamos más relacionados, es hacer un mapeo del texto. Hacer un mapeo del texto. ¿Qué es esto, mi hermano? Esto es hacer un mapa conceptual de la verdad de un pasaje. Aquí muchos de nosotros hemos pasado por un colegio, liceo, universidad, y uno de los métodos los cuales se usan para transmitir y comprender mejor una verdad es mapas conceptuales o mapas mentales. Si usted nunca ha hecho esto, mi hermano, a la hora de meditar en su palabra, lo puede hacer. Y le digo, le sacará provecho. Porque para hacer un mapa conceptual de X artículo o libro que ustedes mandaron en su universidad, colegio, escuela, tendrá que leer bastante, ¿verdad que sí? Tendrá que leer, meditar profundamente para poder plasmar las ideas, o mejor dicho, la idea principal y las ideas que se derivan de ella. Pues bueno, lo mismo va a ser con el pasaje bíblico. Tomando en consideración Romanos 8:28, para poner un ejemplo de cómo más o menos se podría hacer un mapa, podríamos pensar, hacer un círculo en nuestro cuaderno. De hecho, yo lo hago mucho con mis apuntes de predicación. Hago flechas, remarco, hago un círculo para resaltar ciertas ideas. Y lo que vamos a hacer, por ejemplo, Romanos 8:28. ¿Cuál es la idea central o principal del versículo? Usted hace un círculo y podría colocar
Dios, propósito, llamado. Si usted lo quiere colocar, bueno, Dios tiene un propósito o Dios tiene un llamado, también puede ser. Hace un círculo, la idea central principal, y luego puede hacer otros círculos abajo, con flechas, donde podría señalar las verdades que se derivan de esa principal. Por ejemplo, ¿por qué a mí me debe importar el que Dios tenga un propósito y un llamado para mi vida? Pues bueno, cuando leemos Romanos 8:28, podemos llegar a la conclusión que esto es importante en la vida cristiana, es importante para mí saber y entender esto. ¿Por qué? Porque todas las cosas entonces nos ayudarán para bien. Así que, círculo principal, Dios tiene un propósito o Dios llama según su propósito. Y luego colocar un círculo más pequeño que se deriva de ese principal y colocar todas las cosas nos ayudan para bien. Hermano, pero creo que hay otra verdad en el pasaje, como es el hecho de lo que son los que aman a Dios. Bueno, otro círculo, que sería de la verdad principal, y coloquen ese círculo, o ese cuadrado, como usted lo quiera hacer, los que aman a Dios. Cuando usted haga este mapeo, y si todavía consigue otras verdades indagando en este solo versículo, tendrá que plasmada la verdad del pasaje, pero de una forma atractiva y fácil de entender. Así que el fin de este último método es hacer un esquema que resuma la verdad y la enseñanza de un pasaje. Esa es la idea. Y yo he escuchado a muchos de mis hermanos que me dicen, hermanos, es que se me hace difícil resumir en una palabra o en una frase todo lo que enseña un pasaje. Pero bueno, mi hermano, con estos métodos tú te vas a ejercitar o te vas a empujar a ti mismo a tener que pensar profundamente en un pasaje para lograr hacer esto, hacer un mapa conceptual de la verdad de un pasaje. ¿Por qué hacer esto? ¿Por qué tomar en cuenta estos métodos? Pero bueno, mi hermano, creo que una de las razones por las cuales debemos tomar en cuenta estos métodos y ponerlos en obra, ejercitarnos en ellos, es por nuestro corazón caído. Alguien decía, si no me equivoco fue R.C. Sproul, él comentó y dijo una vez que la palabra de Dios no es que sea difícil de entender, no es que ya sea oscura, porque no tuviera sentido pensar que Dios reveló su palabra de manera que el hombre no la entienda, porque Dios no quiere eso, Dios quiere revelarse al hombre, Dios es un Dios personal. Sproul concluía diciendo que no es que la palabra de Dios sea oscura o difícil de entender, es nuestro corazón caído que no nos permite contemplar la palabra de Dios, percibir y recibir sus verdades. Hermano, nuestro corazón caído no es, es el que no nos permite realmente ser consolados con cada promesa. Es el que no nos permite hallar esperanza en su bendita palabra. Nuestro corazón caído es el que nos dice, no, leo luego, o no es muy importante. Mi hermano, nuestro corazón caído es el que no nos permite realmente entrar en una mina de riquezas, de verdades que están disponibles. La puerta no está cerrada, está abierta. Solamente que nosotros, por nuestra pereza, nuestro orgullo, nuestra indiferencia, y todo eso son frutos de un corazón minado por el pecado, no nos permiten obtener. Así que mi hermano, aquí el problema no es, hermano, es que yo no fui a la universidad, mi hermano, es que yo no fui al colegio. Si sabes leer, mi hermano, aunque sea muy difícil para ti leer de forma fluida, si sabes leer, es suficiente para poner en práctica cada uno de estos métodos. Y recordando, mi hermano, que si el problema es el corazón, entonces solamente Dios podrá ayudarme con mi corazón. Para esto, mi hermano, hace falta la ayuda del Espíritu de Dios. Hace falta el Espíritu Santo. Y lo digo como por experiencia, yo como persona que a veces me toca predicar,
Si algo se hace más difícil, de tantas cosas que se hacen en el proceso de la predicación, o en el proceso de la preparación, pero la predicación es orar, es pedir a Dios que nos ayude. Somos orgullosos, eh, no creemos o pensamos que necesitamos la ayuda de alguien, pero sí, mi hermano. Necesitamos la ayuda de Dios para comprender su palabra, pero también para que ella pueda realmente arder en nuestros corazones y pueda cambiar nuestras vidas. Recuerda, si la meditación no cambia nuestras vidas, si la meditación no cambia mi forma de pensar, mi forma de vivir, entonces no ha sido meditación. Entonces no ha sido realmente una vida devocional.